RTV. Y a proponer el lanzamiento de la candidatura de Fernando Lugo para la presidencia del 2018. Entonces, a proponer a esta plenaria, ya lanzamos APA como Partido Popular de Coyoyá, abierto a todo el país, abierto a todos los movimientos políticos, sociales, hoy en el Estado. Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta del compañero José Parra en apoyar la candidatura presidencial de Fernando Lugo, presidente 2018. No podemos estar ausente, Concepción, para apoyar esta postulación política de que Fernando Lugo sea nuestro candidato a presidente de la República del Paraguay para el 2018. Eso lo siente el pueblo. En Concepción eso sentimos. La gente compara qué es lo que hizo nuestro gobierno y reclama otra vez la presencia de Fernando Lugo para presidente de la República del Paraguay. Entonces, desde el departamento de Caguazú, la posición es apoyar la candidatura de Fernando Lugo, hacer un amplio debate con primero con nuestros sectores progresistas, luego con los partidos, con los afiliados de otros partidos tradicionales y finalmente ver si hacemos alianza o hacemos concertación. La Fernando Lugo, presidente del pueblo de Iravigo, unos cuantos mafiosos le echaron del Parlamento por pista. Fernando Lugo sigue para mí siendo presidente de APA Obrero Yerure y rectificado como Itapuense. Apoyamos fuertemente el proceso para consolidar el proyecto Lugo 2018 desde Misiones. Obrero, Lugo ya de presidente ya gana, ay, por ahí más no ya gana, ñamo tu vaya de bandera. Upea, Papa Piñeza, Perú, distrito de Huiputá. En las campiñas, en las ciudades, en todos los lugares donde nosotros nos toca actuar y trabajar, ya la Lugo vuelve. Lugo no hoy, sino está en el corazón del pueblo paraguayo. Lugo haga hoy Yerma, el presente de Yerma. Entonces, oré alto para Najaisa, con unanimidad, lo llevaré de consideración a ahí, ya apoyamos la candidatura de Fernando Lugo para la reconstrucción del Paraguay igualitario, para todos y para todas. En representación del distrito de Huiputá. Ahora como distrito, lo mismo al pie de la letra para 2018, miramos y preguntábamos los compañeros de trabajo a favor de Fernando Lugo, lo mismo dispuesto los más famosos. César Santa Cruz Paredes, del distrito de Limpio, delegado de Limpio. De Ipori, otro candidato, de Ipori, otra persona que tenga el carisma que tiene nuestro candidato de Fernando Lugo. Y es el único que tiene una aglutinación nacional, no solamente distrital ni departamental. A nivel nacional, digo yo, a la Lugo ya acepta, y figura. A ratificarse el apoyo que el próximo candidato para la presidencia en el 2018, el año de compañero Guazú Fernando Lugo, Yo soy la profesora María Miriam Cáceres de Cardoso de Minga, Guazú. En especial en el sector docente, nosotros estamos con ese proyecto de Fernando Lugo. Somos castigados desde que empezó el gobierno Carter. En primer lugar, quiero decir que me parece muy importante lo que hoy se está consensuando y decidiendo sobre la candidatura de Fernando Lugo, no solamente en el interior, sino que también en Central y en Asunción. Es una figura por la que todo el mundo pide, y de todos los partidos políticos, ¿verdad? La gente con la que hablamos que te pregunta, ¿se va a candidatar Lugo? ¿Va a volver? ¿Verdad? Esa es la pregunta, así que eso me parece que es un punto muy importante. ¡Presidente! ¡Lugo presidente! ¡Presidente! ¡Lugo presidente! ¡Presidente! ¡Lugo presidente! Visítanos en Twitter, @RTV Nuevo PY, Facebook, www.facebook.com/Radio TV Nuevo Paraguay.
o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com. RTV. Hacia el nuevo Paraguay. Crece desde el pie, musiquita crece desde el pie.